Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 120. Oremos. Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gorgías salió de noche llevando consigo a 5,000 soldados de infantería y a 1,000 de los mejores de caballería para asaltar el campamento de los judíos y tomarlos por sorpresa. Lo guiaban hombres de la ciudadela. Le avisaron a Judas, quien salió entonces con sus hombres para atacar el ejército del rey que estaba en Emaús, aprovechándose de que dichosas tropas se habían alejado del campamento. Gorgías llegó de noche al campamento de Judas, pero como no encontró allí a nadie, se puso a buscar a los judíos por los cerros, pues se decía: han huido ante nosotros. Mientras al amanecer apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres. No tenían en realidad ni las armaduras ni las espadas adecuadas, y veían ante sí el campamento de los paganos, poderoso y bien fortificado con toda la caballería en derredor. Era gente que sabía combatir. Judas dijo entonces a sus hombres: no teman ante esa muchedumbre, ni tiemblen ante su ataque. Recuerden cómo fueron liberados nuestros padres en el Mar Rojo cuando el faraón los perseguía con su ejército. Clamemos pues al cielo. Si él lo quiere, se acordará de su alianza con nuestros padres y hoy mismo aplastará a ese ejército que ven ante ustedes. Entonces sabrán todas las naciones que alguien rescata y salva a Israel. Al levantar la vista, los extranjeros vieron que los judíos se dirigían hacia ellos y salieron del campamento para combatir. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y entraron en la batalla. Los paganos fueron derrotados y emprendieron la fuga a través de la llanura, pero todos los rezagados cayeron bajo la espada. Los persiguieron hasta Gazer, hasta las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jamnia. Hubo más o menos 3,000 hombres muertos. Cuando volvió de la persecución con su ejército, Judas dijo al pueblo: todavía no es el momento de pensar en el pillaje, porque nos espera aún otro combate. Gorgías y sus hombres están en los cerros muy cerca de nosotros. Quédense listos para enfrentar a nuestros enemigos. Después de eso, podrán recoger el botín sin miedo. Recién había Judas pronunciado esas palabras cuando divisaron a las tropas enemigas que los observaban de lo alto de los cerros. Habían visto que los suyos habían emprendido la fuga y que las llamas habían devorado su campamento. Les bastó con ver el humo para darse cuenta de todo. Ese espectáculo los llenó de terror, pero cuando vieron en la llanura al ejército de Judas en orden de batalla, emprendieron la fuga hacia el territorio de los filisteos. Entonces Judas regresó para saquear el campamento. Juntaron muchas cosas de oro y plata, telas de púrpura violeta y de púrpura roja y muchas otras riquezas. A su regreso, los judíos alababan y bendecían al cielo cantando: es bueno, es eterno su amor. Ese día logró Israel una gran victoria. Los extranjeros que pudieron huir contaron a Lisias todo lo sucedido. Esa noticia lo molestó y lo desalentó, pues los asuntos de Israel no se habían desarrollado tal como lo deseaba, y el resultado era todo lo contrario de lo que el rey le había ordenado. Al año siguiente reunió Lisias a 70,000 de sus mejores hombres y a 5,000 soldados de caballería para acabar con los judíos. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver ese poderoso ejército, hizo esta oración: tú eres bendito, tú que salvas a Israel. Tú hiciste fracasar el ataque del poderoso guerrero por medio de tu servidor David. Tú entregaste el campamento de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon pues ahora ese ejército en manos de tu pueblo Israel, que se sientan avergonzados de sus tropas y de su caballería. Siembra el pánico en sus filas, desarma la confianza que tienen en sus fuerzas y que su derrota los desaliente. Haz que caiga bajo la espada de los que te aman y que los que conocen tu nombre te alaben con cánticos. Se lanzaron al ataque unos contra otros y en la batalla cayeron 5,000 hombres del ejército de Lisias. Al ver la derrota de su ejército y la valentía de los soldados de Judas, decididos a vivir o a morir valientemente, Lisias se volvió a Antioquía, donde reclutó a extranjeros para atacar de nuevo a Judá con un ejército aún más numeroso. Judas y su hermano dijeron: aprovechemos ahora la derrota de nuestros enemigos para purificar el santuario y celebrar su congregación. Se reunió entonces todo el ejército y subió al cerro Sión. Allí vieron que el lugar santo estaba abandonado.
El altar había sido profanado, las puertas quemadas. En los patios crecían los arbustos como en un bosque o en un cerro, y los aposentos estaban destruidos. Entonces rasgaron sus ropas e hicieron un gran duelo, echándose ceniza en la cabeza. Se postraron con el rostro en tierra y al toque de las trompetas lanzaron gritos al cielo. Judá designó a unos hombres para que fuesen a combatir a la gente de la ciudadela, mientras se limpiaba el santuario. Luego seleccionó a sacerdotes puros y llenos de celo por la ley. Purificaron el santuario y echaron en un lugar impuro las piedras del altar pagano. Se preguntaron qué harían con el altar de los holocaustos que había sido profanado. Tuvieron la buena idea de destruirlo porque era para ellos motivo de humillación el hecho de que los paganos lo hubieran manchado. Lo demolieron y depositaron las piedras de ese altar en el cerro de la morada, en un sitio conveniente, esperando que llegara algún profeta para que se pronunciara al respecto. Tomaron piedras que no habían sido talladas tal como lo manda la ley, e hicieron un nuevo altar según el modelo del anterior. Repararon el santuario y el interior de la morada y purificaron los patios. Después que hicieron nuevos utensilios sagrados, instalaron en el templo los candelabros, el altar de los perfumes y la mesa para los panes. Quemaron incienso en el altar, encendieron las velas del candelabro que brillaron en el interior del templo, pusieron en la mesa los panes, colocaron las cortinas y terminaron todo su trabajo. El 25 del noveno mes, llamado el mes de Quisleu, el año 158, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio como lo manda la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían hecho. La inauguración del altar fue al son de cantos, de cítaras, arpas y címbalos. En el mismo mes y día en que había sido profanado por los paganos, todo el pueblo se postró para adorar y elevó su alabanza al cielo que había permitido todo eso. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con alegría y también un sacrificio de comunión y acción de gracias. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Repararon las entradas y pusieron puertas a las piezas. El pueblo estaba muy alegre, ya se había borrado la vergüenza que les habían afligido los paganos, junto con sus hermanos y toda la asamblea de Israel. Judas decidió que los días de la consagración fueran celebrados anualmente la misma fecha durante 8 días. A partir del 25 mes de Quisleu, con jubileo y fiesta, por esos mismos días, rodearon de murallas y de torres fortificadas al cerro Sión, para que los paganos no vinieran a profanar de nuevo esos lugares. Judas puso allí un destacamento para custodiarlo y fortificó además Bet-Sur, para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Cuando las naciones vecinas supieron que el altar y el santuario habían sido reconstruidos tal como antes, se enojaron mucho y decidieron acabar con los descendientes de Jacob que vivían entre ellos. Comenzaron pues los asesinatos y las expulsiones de la gente de nuestro pueblo. Judas declaró la guerra a los hijos de Esaú en Idumea. Avanzó contra los habitantes del territorio de Acrabatane, que asaltaba a los israelitas. Los atacó violentamente, los derrotó y se apoderó de sus despojos. Se acordó también de la maldad de la gente de Bayán, que era una amenaza y un peligro para el pueblo, porque armaban emboscadas en los caminos. Los obligó a encerrarse en sus torres, los sitió y los condenó al anatema. Prendió fuego a sus torres y las quemó con todos los que estaban dentro. De allí se dirigió donde los amoneos. Se topó allí con un poderoso ejército y un pueblo numeroso mandado por Timoteo. Los atacó, los venció y los aplastó completamente. Se apoderó luego de Yazer y de las aldeas vecinas y regresó después a Judea. Los paganos de Galad se coaligaron para acabar con los israelitas que vivían en su territorio, y estos se refugiaron en la fortaleza de Datema. Le mandaron cartas a Judas y a sus hermanos en las que les decían: los paganos que nos rodean han venido a sitiar para acabar con nosotros y se preparan para tomar por asalto la fortaleza en que estamos refugiados. Quien comanda su ejército es Timoteo. Ven pues a librarnos de sus manos, porque ya muchos de nosotros han muerto. Todos nuestros hermanos que eran del territorio de Tobías han sido asesinados, sus mujeres y sus hijos han sido llevados cautivos y se han apoderado de sus bienes. Ya han perecido en este lugar como 1000 hombres. Estaban todavía leyendo esas cartas cuando llegaron unos mensajeros de Galilea con sus ropas hechas tiras y que tenían noticias parecidas.
Tolemaída, Tiro y Sidón decían: se han unido contra nosotros junto con la Galilea de los paganos para hacernos desaparecer. Al saber eso, Judas y el pueblo convocaron una gran asamblea. ¿Qué se puede hacer por esos hermanos que están en problemas y que tienen que luchar por su vida? Judas dijo a su hermano Simón: escoge algunos hombres y ve a salvar a los hermanos que están en Galilea. Yo y mi hermano Jonatán iremos al territorio de Galaad. Dejó en Judea para que mantuviera la guardia a José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, con el resto del pueblo, pero les dio esta orden: ustedes quedan al frente del pueblo, pero no combatan con los paganos hasta nuestro regreso. Les dieron 3,000 hombres a Simeón para la Galilea y 8,000 a Judá para el territorio de Galaad. Simón salió para Galilea, sostuvo varias batallas con los paganos a los que barrió. Los persiguió hasta las puertas de Tolemaída, cayendo muertos cerca de 3,000 de ellos, cuyos despojos recogió. Juntó luego a los judíos de Galilea y de Arbata, con sus mujeres, hijos y cuanto poseían, y se los llevó a Judea en medio de la alegría general. Mientras tanto, Judas Macabeo y Jonatán su hermano atravesaron el Jordán y caminaron 3 días por el desierto. Se toparon con los nabateos, que los acogieron bien y que los pusieron al corriente de lo que les pasaba a sus hermanos en el territorio de Galaad. Muchos de ellos les dijeron: están encerrados en las ciudades fortificadas de Bosora, de Bosor, cerca de Alena, de Casfo, de Maqued y de Carnián. Otros están siendo sitiados en las demás ciudades del territorio de Galaad, y sus enemigos han resuelto atacar mañana esas fortalezas, apoderarse de ellas y acabar en un solo día con todos los que se encuentren allí. Judas ordenó entonces a su ejército que se dirigiera al desierto de Bosora. Se apoderó de la ciudad, dio muerte a todos los varones y después de haber recogido todo el botín, le prendió fuego. Se fue de noche y llegó muy cerca de la fortaleza de Tatema. Al amanecer pudieron ver que una gran multitud instalaba escalas y máquinas de guerra para asaltar la ciudad. Judas vio que el ataque había ya comenzado y se oía el clamor que subía desde la ciudad al cielo, como también el sonido de las trompetas. Dijo pues a los hombres de su ejército: combatan hoy por sus hermanos. Sus hombres atacaron al enemigo por la espalda. Dispuestos en 3 grupos, se tocó la trompeta y lanzaron el grito de guerra. Cuando el ejército de Timoteo reconoció a las tropas de Macabeo, salieron todos huyendo, pero él los derrotó de tal forma que ese día dejaron cerca de 8,000 hombres en el campo de batalla. Luego se volvió contra Anema, la atacó, se apoderó de ella y después de haber dado muerte a todos los varones y de haber recogido el botín, le prendió fuego. De allí fue a apoderarse de Casfo, de Maqued, de Bosor y de las otras ciudades del territorio de Galaad. Después de todo eso, Timoteo volvió a organizar otro ejército que fue a acampar frente a Rafón, al otro lado del torrente. Judas mandó a algunos hombres que fueran a reconocer el terreno y esto le dijeron: todos los paganos que nos rodean se han reagrupado en torno a ese jefe y conforman un ejército muy grande. Contrataron además como auxiliares a los árabes que están acampados al otro lado del torrente y que están listos para atacarnos. En vista de eso, Judas partió a su encuentro. Mientras Judas y su tropa se acercaron al torrente, Timoteo dijo a sus generales: si él pasa primero hacia acá, no podemos resistirle, pues nos llevará a la delantera. Pero si tiene miedo y se queda al otro lado del arroyo, entonces nosotros atravesaremos y acabaremos con él. Al llegar junto al torrente, Judas dispuso a los oficiales del pueblo a lo largo del torrente y les dio esta orden: no dejen que la gente instale sus carpas, sino que vayan todos a combatir. Y él fue el primero en franquear el torrente y marchar contra el enemigo, siendo seguido por todo el pueblo. Derrotó a todos los paganos que tiraron sus armas y corrieron a refugiarse en el santuario de Carnaín. Los judíos se apoderaron de la ciudad e incendiaron luego el templo con todos los que estaban allí. Carnaín fue arrasado y en adelante nadie más fue capaz de oponer resistencia a Judas. Judas juntó después a todos los israelitas que vivían en el territorio de Galaad, desde el más pequeño hasta el más grande. Las mujeres y los niños con sus pertenencias formaban una columna inmensa que tomó el camino de Judá. Luego llegaron a Efrón, que era una ciudad grande y fortificada, como quedaba en medio del camino y no se podía desviar ni a la derecha ni a la izquierda, había que atravesarla. Sus habitantes les negaron el paso y bloquearon las puertas con piedras.
Judá, sin embargo, les mandó un mensaje de paz. Tenemos que pasar por el territorio de ustedes para llegar hasta el nuestro. Pero nadie les hará daño, atravesaremos como simples viajeros, pero ellos no quisieron abrirles las puertas. Judá ordenó entonces que se transmitiera esta orden entre las filas. Cada cual póngase en posición de combate allí donde esté. Todos los hombres de su tropa tomaron posesiones y Judas emprendió el asalto de la ciudad durante todo el día y toda la noche. Al final, esta cayó, exterminó a todos los varones y atravesó la ciudad por encima de los cadáveres. Después atravesó el Jordán entrando a la gran llanura frente a Bet-Seán. Judas, por su parte, fue reagrupando a los rezagados y animando al pueblo durante todo el trayecto hasta su arribo al territorio de Judá. Subieron el cerro Sión en medio de alegría y fiesta y ofrecieron allí holocausto porque todos habían vuelto sanos y salvos sin que nadie se perdiera. José, hijo de Zacarías, y Azarías, jefe del ejército, se informaron de todo lo que habían hecho Judas y Jonatán en el territorio de Galaad y su hermano Simón, que sitiaba Tolemaída en Galilea, de sus actos de heroísmo y de sus combates. Entonces se dijeron: hagámonos célebres también nosotros, vayamos a atacar a los paganos que nos rodean. Dieron pues órdenes a las tropas que comandaban para que se dirigieran a Jamnia. Pero Jorgías y sus hombres salieron de la ciudad a su encuentro y los atacaron. José y Azarías se dieron a la fuga, los persiguieron hasta las fronteras de Judá y ese día perecieron alrededor de 2000 hombres del pueblo de Israel. Fue una gran derrota para el pueblo y esto por no haber escuchado a Judas y sus hermanos. Quisieron dárselas de valientes, pero no eran de esos hombres a los que se les concedió salvar a Israel. El valeroso Judas y sus hermanos, en cambio, se hacían merecedores de las alabanzas de todo Israel y de todas las naciones donde se oía hablar de ellos. La gente iba a verlos para felicitarlos. Judas y sus hermanos llevaron a cabo una expedición contra los hijos de Esúa en la región de Sur. Se apoderó de Hebrón y de las aldeas circunvecinas, derribó las fortificaciones y prendió fuego a las torres de defensa. Levantó después su campamento y se dirigió al territorio de los filisteos. Atravesó Marisa. Ese día, algunos sacerdotes, queriendo dársela de valientes, atacaron de manera temeraria y fueron muertos. Judas continuó su camino hasta Azoto, en territorio de los filisteos, destruyó sus altares, quemó los ídolos de sus dioses, saqueó las ciudades y luego regresó al territorio de Judá. Mientras el rey Antíoco recorría las provincias de la montaña, oyó hablar de la ciudad de Elimaida en Persia, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. El templo de esa ciudad era muy rico y tenía tapices de oro, corazas y armas que habían dejado allí Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, el que reinó primero sobre los griegos. Llegó pues allá y quiso apoderarse de esa ciudad para saquearla, pero no lo logró, porque los habitantes de la ciudad estaban alerta. Los recibieron con las armas en la mano, y tuvo que emprender fuga y abandonar el lugar muy amargado, regresando a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, recibió esta noticia: los ejércitos que invadieron el territorio de Judá fueron derrotados. Lisias, que había llegado allí con un poderoso ejército, tuvo que ceder el territorio a los judíos. Estos se han reforzado en armas y en hombres, sin contar todo lo que han quitado a las columnas que han derrotado. Derrocaron la abominación que había instalado el rey sobre el altar de Jerusalén. Rodearon de altas murallas, igual que antes, su lugar santo y también Bet-Sur, una de las ciudades reales. Al enterarse de esas noticias, el rey se impresionó mucho y se sintió muy abatido. Se dejó caer en su cama enfermo de pena porque las cosas no se habían dado como lo quería. Permaneció así por muchos días, hundiéndose cada vez más en una profunda depresión. Cuando vio que estaba a punto de morir, convocó a todos sus amigos. El sueño, les dijo, ha huido de mis ojos y mi corazón está repleto de inquietud. Me pregunto, ¿hasta qué grado de angustia he llegado? ¿Cómo he llegado a caer en tal depresión, yo, que era bueno y que era querido cuando era poderoso? Ahora me acuerdo de todo el mal que hice a Jerusalén, de cuando me apoderé de todos los objetos de plata y oro que allí había y de cuando mandé a mis hombres para que acabaran, sin haber motivo, con todos los habitantes de Judá. Reconozco que esa es la causa de las desgracias que ahora me acosan. Miren cómo voy a morir miserablemente en una tierra extraña. Mandó llamar a Filipo, uno
de sus amigos y le encargó todo su reino. Le dio su corona, su manto y su anillo para que cuidara de la educación y de la manutención de su hijo Antíoco hasta que ascendiera al trono. El rey Antíoco murió en ese lugar el año 149. Al enterarse de su muerte, Lisias nombró como sucesor a su hijo Antíoco, al que había educado desde la infancia y al que había puesto el sobrenombre de Eupator. Los defensores de la ciudadela bloqueaban a Israel alrededor del templo, se aprovechaban de cualquier situación para provocar daño y era un punto de apoyo para los paganos. Judas decidió eliminarlos y convocó a todo el pueblo para sitiarlos. Se reunieron todos y empezaron el sitio de la ciudad. El año 150 construyeron torres y máquinas de asalto. Sin embargo, algunos de los sitiados lograron escapar. Se les adherieron israelitas impios y juntos fueron a ver al rey. Le dijeron: ¿hasta cuándo vas a esperar para hacernos justicia y vengarnos de nuestros hermanos? Nosotros nos declaramos a favor de tu padre, obedecimos sus órdenes y observamos sus decretos, y por eso nos asedian la gente de nuestro pueblo y nos ponen en entredicho. Más aún, asesinaron a los nuestros que cayeron en sus manos y se apoderaron de nuestros bienes. Pero no solo les ha dado con nosotros, sino también con tus territorios. Actualmente están sitiando la ciudadela de Jerusalén para apoderarse de ella y fortificaron en el templo de Bet-Sur. Si no tomas la delantera, harán mucho más daño aún y ya no podrás detenerlos. El rey se enojó mucho al oír todo eso, reunió a sus amigos, a los jefes de su ejército y a los comandantes. Le llegaron además tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. Su ejército contaba con 100,000 soldados de infantería, 20,000 de caballería y 32 elefantes entrenados para la guerra. Llegaron por Idumea y sitiaron Bet-Sur con sus máquinas. El sitio se prolongó mucho porque los defensores efectuaban salidas, prendían fuego a las máquinas y luchaban valientes. Judas, en vista de eso, dejó el sitio de la ciudadela y fue a acampar en Bet-Zacarías frente al ejército del rey. Habiéndose levantado muy de temprano, el rey condujo a sus tropas muy entusiasmadas por los caminos de Bet-Zacarías, donde tomaron posiciones para el combate. Tocaron las trompetas, pusieron bajo los ojos de los elefantes jugo de uva y jugo de mora para excitarlos al ataque. Se repartieron los animales entre los diversos batallones del ejército. Alrededor de cada elefante había filas de 1,000 hombres de coraza de hierro y cascos de bronce. Acompañaban además a cada elefante 500 de entre los mejores hombres de a caballo. Observaban todos los movimientos del animal y lo acompañaban a todas partes sin apartarse nunca de él. En cada elefante servían como defensa una sólida torre de madera que iban sujetas con cinchas y en la que iban 3 guerreros que combatían sobre el lomo del elefante. Fuera de su conductor, el resto de la caballería había sido distribuido por el rey en los 2 lados del ejército para combatir el enemigo y proteger a los batallones del ejército. Cuando el sol brilló sobre los escudos de oro y de bronce, los cerros se iluminaron y resplandecieron como antorchas encendidas. Una parte del ejército del rey se desplazó por la cumbre de los cerros y otra al pie. Avanzaban en formación regular y bien ordenada. Bastaba con oír el ruido de esa masa, el paso de esa multitud y el estruendo de las armas que chocaban entre sí para sentirse lleno de espanto. En realidad, era un ejército grande y poderoso. A pesar de eso, Judas y sus hombres se lanzaron al combate y cayeron 600 hombres del ejército del rey. Eleazar, por sobrenombre Anaram, divisó a uno de los elefantes que llevaba arneses reales. Como era mucho más alto que los otros, pensó que el rey iba en él. Sacrificó su vida para salvar a su pueblo y hacerse célebre para siempre. Audazmente corrió hacia el animal, matando a diestra y a siniestra, de tal modo que los enemigos se apartaban de su paso. Se deslizó debajo del elefante, lo hirió por debajo y lo mató. La bestia se derrumbó en tierra encima de Eleazar, quien murió allí mismo. Al percatarse los judíos de las fuerzas del rey y del ardor de sus soldados, le cedieron el terreno. Una parte del ejército del rey subió a Jerusalén para atacarla y el rey declaró el estado de sitio en Judea y el cerro Sión. Al mismo tiempo hizo la paz con la gente de Bet-Sur, quienes abandonaron la ciudad porque no tenían alimentos para seguir resistiendo el sitio. Ya que era el año sabatínico en la que la tierra descansaba, el rey tomó posesión de Bet-Sur e instaló allí una guarnición para defenderla. Sitió el templo durante largos días con sus torres y sus máquinas de asalto, con sus máquinas para lanzar fuego y rocas, y con las más pequeñas para
para las flechas y las piedras. Los sitiados por su parte instalaron también máquinas contra las de los sitiadores y el sitio se prolongó por mucho tiempo. Ya no quedaban provisiones en los almacenes porque era el año séptimo y además porque los israelitas que habían sido rescatados de los países paganos y traídos a Judá habían consumido las últimas reservas. Quedaban pues solo algunos hombres en el lugar santo porque la hambruna era muy grande y cada cual se había ido a su casa. Fue entonces cuando recibió Lisias noticias de Filipo, al que el rey Antíoco había elegido aún en vida para que educara a su hijo Antíoco y lo preparara para reinar. Había vuelto de Persia y Media con las tropas que habían acompañado al rey y trataba en esos momentos de tomar en sus manos los asuntos. Lisias quiso dar la señal de partida lo más pronto posible. Dijo pues al rey, a los jefes del ejército y a los soldados: estamos debilitados, tenemos pocos víveres y la plaza que accedimos está muy bien fortificada. Mientras tanto nos esperan los asuntos del reino. Hagamos la paz con estos hombres, hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo. Permítales que vivan según sus costumbres como antes, pues fue justamente a causa de esas costumbres que nosotros suprimimos que ellos se rebelaron y llegaron hasta esto. Estas palabras agradaron al rey y los generales. El rey mandó a unos hombres para ofrecer la paz a los judíos, quienes aceptaron. El rey y los generales se comprometieron bajo juramento y los sitiados salieron de la fortaleza. Pero cuando el rey entró en el cerro Sión y vio la inexpugnabilidad de esa plaza y faltó al juramento que había presentado y dio órdenes de destruir toda la muralla. Desde allí salió rápidamente rumbo a Antioquía. Allí se encontró con que Filipo era dueño de la ciudad, le presentó batalla y recuperó a la fuerza la ciudad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado hoy este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.